Doctor Ugarte, mire, no me vacuno, ¿por qué? La Tercera publica las 10 justificaciones más comentadas en redes para no vacunarse y por qué son un mito. Existen más de 1,5 millones de personas que no se han vacunado en Chile. 1,5 millones, yo me equivoqué, dije 800, era más gente. Pudiendo haberlo hecho, ese es el tema. Según las cifras del ministerio, 3 de cada 4 contagiadas con coronavirus no estaban vacunadas. ¿Cuáles son? No es necesario porque ya tuvo la enfermedad. Error. Falso. Error. Falso. ¿Qué es lo que ocurre? Uno puede haber tenido la enfermedad y desarrollar cierto grado de inmunidad. ¿Cuánto tiempo dura? La verdad es que dura algunos meses y luego empieza a disminuir. ¿Han escuchado y han leído información sobre personas con reinfección? Sí, po. Así es, más de 1.500 personas que han tenido reinfección. ¿De qué manera se puede asegurar una buena, una robusta inmunidad? Es amplificando esa respuesta natural del organismo con una vacuna. Ya, primera cosa desmitificada. No es necesario porque ya tuve la enfermedad. Falso. 2. Soy alérgico o tengo enfermedades crónicas, por eso no me vacuno. Falso. ¿Por qué? Muy Es importante. que en otras vacunas me preguntan. ¿Es No, alérgico muy al bien. huevo? ¿Es alérgico a la penicilina? En el caso de la vacuna de influenza es importante la alergia al huevo. Acá no. En esta no. No, porque en la de influenza se desarrolla en embrión de pollo. Acá no, nada que ver, así que no es problema. ¿Ya? Perfecto. Segundo, enfermedades crónicas. Si yo tengo hipertensión, tengo diabetes, como una parte de la población adulta de Chile, con mayor razón tiene que vacunarse porque tiene más predisposición frente a la enfermedad y más riesgo. Ya hablamos ayer un poquito de los obesos también. Y de los obesos también. Que normalmente tienen diabetes. Se Y da la otras asociación, así es. Y si se asocia además con hipertensión, dislipidemia, más riesgo. Y otra cosa, alergia. Todo esto fue un malentendido porque hubo casos de shock anafiláctico. Pero una cosa es una anafilaxia. Que es cuando te ahogas. Exacto. Falta el aire, se desploma la persona, le cae la presión en forma muy brusca después de tomar un remedio o recibir una administración de un medicamento o con una picadura de abeja. Eso es una cosa. Pero la alergia, todos hemos tenido alergia a alguna cosa, al chocolate o algo. Eso no contraindica la vacuna, en modo alguno. Ya, o sea, estas dos, no hay nadie que sea alérgico a algo que sea una contraindicación la vacuna, ni tampoco una enfermedad crónica. No, si la única preocupación es el shock anafiláctico, incluso en el shock anafiláctico, tomando ciertas precauciones y en vez de vacunarse en un vacunatorio en un lugar apartado, vacunarse en un hospital privado donde uno puede tener asistencia, si llegara a pasar algo también se puede hacer. Ya, vamos con la tercera. Explicaciones que son mitos para no vacunarse. ¿La vacuna me puede provocar el COVID-19? No, por ningún motivo, no hay cómo, no tiene virus. ¿Es como el profesor Salomón? Claro, no es imposible. Es que ¿sabe qué, doctor? Esta pregunta es súper interesante, aunque nos riamos, porque hay gente que se siente morir con la vacuna. Hay algunos que te dicen, ¡oye, es como que tuve todo el efecto del COVID! Entonces, para que explique la diferencia. No, súper buena la pregunta, súper buena. Lo que ocurre, Mari, es que la vacuna tiene una reacción que se llama reactogenicidad de la vacuna. Y eso es lo que busca. Lo que busca es que el cuerpo reaccione y genere defensa. Entonces uno, un día después de la vacuna, uno siente como un poco raro el organismo, a veces calofrío, a veces un poquito de dolor de cabeza. El brazo donde le pusieron el líquido lo siento un poco más, como un poco pesado. Y eso es la reactogenicidad de la vacuna. ¿Qué indica eso? Que el cuerpo está respondiendo favorablemente a la vacuna. Muy bien, mire, vamos al cuarto punto. Las vacunas producen trombosis. No me conteste. ¿Producen o no producen trombosis las vacunas? Vamos a unos breves reclames y volvemos en un instante. Espérenos, por favor. Cayó el carnet con el... Al toque me voy a inscribir. Sí, alto. Sí.
Estábamos hablando de lo siguiente, no me vacuno ¿por qué? Las 10 justificaciones más comentadas en redes sociales para no vacunarse y por qué son mitos. Hemos revisado varias, no es necesario porque ya tuve la enfermedad. Soy alérgico o tengo enfermedades crónicas, también es falso, nos ha explicado el doctor Ugarte. La vacuna me puede provocar COVID, tampoco. Las vacunas producen trombosis, en esa quedamos. ¿Producen trombosis? Esa es muy buena pregunta, porque efectivamente en Chile, ¿cuántos casos se han reportado de trombosis? ¿Saben ustedes? ¿Cuánto? Un caso. Que fue el de AstraZeneca, Exactamente. que provocó que se suspendiera, Y se cambiara la Y que forma de se- vacunación. subiera el rango de edad desde los 45 años por seguridad, ¿sí? Y además es importante considerar lo siguiente. ¿Cuántas personas han sido vacunadas? Más de 11 millones de personas con una dosis, 9 millones con 2 dosis, más de 20 millones de personas vacunadas, un caso. Ya, pero este no es tan mito, digamos. No es mito, pero la verdad es que el riesgo Es muy es mínimo. bajo. Y mínimo, tampoco ya. si es un caso está comprobado que haya sido por eso. No se demostró que sea por la Buen punto. vacuna. Claro. Podría alguien darle una trombosis sin haberse vacunado también, pero podría ser por la vacuna, y por si fuera por la vacuna, se tomaron precauciones. Y hay más probabilidades de trombosis con la enfermedad, o sea, contagiándose de COVID, eso sí que está si se comprobado. contagia con la enfermedad, la trombosis es un problema muy, muy frecuente. Así que esto no es justificación para vacunarse. O sea, si usted se enferma, le aseguro que tiene muchísimo más riesgo de trombosis, y eso sí está demostrado. También es cierto. ¿Intervienen el ADN? Dice, si bien algunas fórmulas como Pfizer están hechas sobre la base de un ARN mensajero, esto no significa que las vacunas sean capaces de intervenir No. la composición genética. No, Nada que ver. en absoluto. Si lo que se toma en la de Pfizer es un pedacito de material genético mensajero para sintetizar la parte de la proteína de la espiga, nada más. No se mezcla. No hay manipulación genética. No, y eso pasa en una parte que lee eso y hace una proteína, nada Bien más. rebuscado ese argumento. en todo Sí, caso. Claro, no bien se introduce al específico. material genético del ser humano. Ya. Si solo se transcribe ahí como un mensaje, eso es todo. Ningún fundamento. Está- Acá yo he escuchado varias veces. La vacuna es experimental. Es experimental. Por No. eso no me la pongo. No, las vacunas que están en fase experimental son más de 330 que se están estudiando. Las vacunas que se están aplicando ahora son vacunas que pasaron por la fase experimental, 1. Pasaron por la fase 1 en humanos, pasaron por la fase 2, pasaron por la fase 3. Después de eso pasaron por la agencia regulatoria que revisó si estaba de acuerdo, y que ahora están en fase 4, siguiendo lo que pasa en el mundo real. Claro. ¿Cuántos millones de personas han recibido vacuna? Y tenemos información de esos millones de personas, más de 2.000 millones de personas en el mundo. Claro. No digamos. Se asocia también esa 6 con la 8, que está en contra del código de Nuremberg, que fue un código Claro. después de la Segunda Guerra Mundial para evitar los experimentos en humanos y en fin. Pero nada que ver, esto no es un experimento, cumple las fases de investigación. Se cumplieron las fases. Lo que ocurre es que en vez de hacer una fase, después la otra, después la otra, después la otra, se agruparon fases para que pudieran estar disponibles más rápido. Produce infertilidad. Me la pongo. Ya, verdad. ¡Vengan otras dosis! Yo quiero de esa. No, la La humus, la compost, la tierra de hoja. Díganos, doctor, mito o No, realidad. esto no hay ningún fundamento, no sé de dónde sale. Lo que se hace en las investigaciones es decir que a las mujeres embarazadas no se incluyen para no producirle ninguna reacción indeseada a la guagüita, pero no hay ningún fundamento Sí. de esto, no sé de dónde salió. Director, me quedan 2 nomás. ¿La hago o reclamé? Ya, La vuelta. breve reclamé y volvemos con las últimas 2 explicaciones de por qué no se vacunan y que son mitos como nos está derribando el doctor Ugarte. Doctor Ugarte, nos quedan unos minutos nomás para mencionar lo último. No funciona, siguen aumentando los casos. No, la vacuna por sí sola disminuye la enfermedad, la hospitalización, la estadía en UCI. No basta para parar la pandemia si no le agregamos otras medidas. Y ojalá que Hasta los números esté muy que van a alto. anunciar en minutos sean mejores. Y Exacto. finalmente, es una pandemia.
y otras teorías conspirativas que nos metieron un chip líquido, que quieren que nos sigan las antenas 5G, O sea, uno puede que nos va a salir un brócoli. Uno puede creer en lo Sí. que quiera, pero no hay ningún fundamento científico para esas cosas. Por favor, exijamos más evidencia antes de creer en cualquier teoría. Eso, ya. Mari. Bueno, salió un estudio que entre más estudioso, más culto eras, más creías en la vacuna y entre menos creías. Así que hay que informarse. Toda la razón, doctor.